Cuando hablamos de personajes olvidados de la Biblia, Diná aparece siempre entre los primeros, no porque su historia sea pequeña, sino porque es demasiado dolorosa. En solo un capítulo, Génesis 34, encontramos violencia, abuso, silencio, venganza, masacre, dolor familiar, consecuencias espirituales profundas. Un capítulo corto, una herida enorme. Diná aparece, vive algo devastador y desaparece del texto. Y eso es una tragedia dentro de la tragedia. Mientras muchos personajes tienen sus emociones registradas, sus oraciones escritas, sus palabras preservadas, Diná no pronuncia una sola frase. No hay lamento, no hay reacción, no hay voz. Ella vive la tragedia. Todos hablan sobre la tragedia, pero ella no puede hablar, y es exactamente por eso que hoy vamos a devolverle su voz. Diná era hija de Jacob y Lea, y eso ya dice mucho. Jacob, el hombre que luchó con Dios y venció. Jacob, padre de las 12 tribus. Jacob, un hombre marcado por decisiones difíciles y heridas familiares profundas. Él amaba a Raquel, fue engañado, tuvo que casarse con Lea, y Diná nació dentro de este ambiente tenso, lleno de dolores no hablados. Imagina crecer así, rodeada de hermanos fuertes, impulsivos, guerreros, siendo la única voz femenina entre hombres acostumbrados a conflictos, siendo amada como parte de la familia, pero rara vez vista como individuo. Diná existía, pero no era realmente percibida. Como muchas mujeres hoy, viven rodeadas de gente, pero cargan silencios por dentro. Su nombre estaba allí, pero su voz se perdía. Para entender a Diná es necesario entender su mundo. En la cultura hebrea antigua, el honor de la mujer era el honor de la familia. Un error podía destruir generaciones. La reputación era todo. La vida femenina era controlada. La libertad era mínima, la voz casi inexistente. Ser mujer era vivir entre protección y encierro, entre valor y silencio, entre afecto y control. Diná sentía ese peso todos los días. Un día, ella salió. Génesis 34 dice: Diná, la hija que Lea dio a luz a Jacob, salió a ver a las mujeres del país. Solo eso, una salida sencilla, un paso común, pero a veces un paso simple abre puertas que nunca más pueden cerrarse. Quizás tenía curiosidad, quizás estaba cansada de la rutina, quizás quería conversar con otras jóvenes, quizás buscaba un lugar donde pudiera existir como persona, no como sombra entre tiendas. Fue ese pequeño paso el que lo cambió todo. La Biblia no suaviza, no romantiza, no adorna. Siquem vio a Diná, Siquem tomó a Diná, Siquem la violentó. 3 verbos, 3 impactos, 3 abismos, la vida de una joven destruida en segundos. La violencia que sufrió no fue solo física, fue emocional, social, espiritual. Fue una ruptura de identidad, dignidad y seguridad. El trauma es así, ocurre rápido, pero tarda una vida entera en procesarse. Después de la violencia, el texto dice que Siquem se apegó a Diná, que la amaba, que quería casarse con ella. Uno de los puntos más perturbadores del relato. Quien hiere intenta transformar el trauma en relación. Quien destruye intenta llamar amor al daño. Quien abusa intenta poseer a la víctima. Pero el amor que nace del dolor no es amor. Es confusión emocional, es abuso encubierto, y Diná, vulnerable, se convirtió en objeto de negociación. Jacob supo lo que había pasado y guardó silencio. Ese es el silencio que duele, el silencio de quien no reacciona, de quien duda, de quien teme, un silencio que comunica abandono, incluso sin querer. Tal vez estaba en shock.
Tal vez calculaba consecuencias, tal vez no sabía qué hacer. Pero mientras él pensaba, Dinah sufría. Muchas víctimas sienten exactamente esto hoy: el trauma y luego la ausencia de quienes debieron proteger. Mientras Jacob vacila, Simeón y Leví hierven por dentro. Ellos amaban a su hermana, vieron la injusticia, sintieron impotencia, rechazaron la negociación, desearon justicia, pero cuando la herida gobierna, se transforma. La justicia se convierte en venganza, y la venganza es siempre ciega. Los hermanos proponen: circuncídense todos, y entonces uniremos nuestras familias. La ciudad acepta, y al tercer día, debilitados por el dolor, Simeón y Leví atacan, matan a todos los hombres, a Siquem, a Hamor, a todos. Luego los demás hermanos saquean la ciudad. La herida de una víctima se transformó en tragedia colectiva. Un principio espiritual emerge. Cuando el trauma no encuentra cura, se multiplica. Mientras los hombres discuten, negocian y luchan. Dinah permanece en silencio. La Biblia registra lo que hicieron por ella, pero no registra lo que ella sintió. Ella es el centro de la historia, pero no tiene espacio dentro de ella. Esto sigue ocurriendo hoy. La víctima es mencionada, analizada, debatida, menos escuchada. Dinah fue herida 2 veces. Por la violencia, por el silencio, Jacob no celebra la venganza. Él teme: me habéis traído problemas, nos destruirán. Años después, en Génesis 49, Jacob condena la ira de Simeón y Leví. Maldita su ira, porque fue feroz. Dios no aprueba la violencia descontrolada, ni siquiera cuando nace de una herida. Justicia sin sabiduría se transforma en destrucción. Después de esto, Dinah desaparece del texto, sin final, sin explicación, sin cura registrada. Dinah es una de las mujeres silenciadas de la Biblia, no porque Dios no se preocupara, sino porque su cultura no registraba la voz de las mujeres. Y hoy, ¿cuántas Dinahs existen? Mujeres heridas, víctimas invisibles, relatos olvidados, dolores ignorados. La historia de Dinah es la historia de quienes nunca pudieron contar su propio dolor. La historia de Dinah es un espejo que refleja verdades difíciles: la profundidad de la maldad humana, la fragilidad de la justicia humana, la crueldad del silencio ante el dolor, el peligro de la venganza, la importancia de escuchar a las víctimas, la presencia de Dios incluso en capítulos oscuros. La Biblia no es un libro de héroes perfectos, es un libro real, con gente real, con heridas reales. Si hay algo que esta historia deja claro es esto: Dios no abandona a los quebrantados, incluso cuando no entendemos, no oímos, no vemos, no tenemos respuestas. Él está allí. El mundo puede haber silenciado a Dinah, pero Dios no lo hizo. Dinah no tuvo voz, pero tú sí. Dinah no tuvo a alguien que la defendiera sin violencia, pero tú puedes ser esa persona para alguien. Dinah no tuvo espacio para expresar su dolor, pero tú puedes escuchar a quienes hoy viven en silencio. Su historia te invita a ver lo invisible, escuchar lo silenciado, proteger lo vulnerable, buscar justicia con sabiduría, evitar la venganza, sanar en lugar de herir, y sobre todo, recordar que Dios ve lo que el mundo intenta ignorar. Que esta historia abra tus ojos, toque tu corazón y traiga restauración. Que ninguna herida, ninguna, pase desapercibida ante ti. Que Dios bendiga tu vida. Si alguna parte de esta historia habló contigo, escribe en los comentarios: Dios ve mi dolor. Voy a orar por ti.